compartirles pantalla para proceder ahora. Solamente confírmame, Lucía, si se ve bien y si se escucha bien. Ok. Entonces, quiero agradecer primero la confianza del Colegio Talentos por invitarme para compartir con los padres y maestros, esta vez virtualmente, algunos conceptos que ayuden a comprender mejor dónde estamos y a dónde vamos en la educación, particularmente en cuanto a los afectos y valores que se ponen en juego en las interacciones cotidianas. Creo que será útil empezar con un ejercicio que nos lleve a mirar en retrospectiva y a preguntarnos retóricamente, no hacia adentro, ¿podrían ustedes haber imaginado en el año 2010 los sucesos de la década del 2010 al 2020, o sea, los 10 años que seguían al 2010? Hemos tenido la detención de expresidentes, exministros, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, el caso Lava Jato, Odebrecht, Graña Montero, el Club de la Construcción, el resurgimiento del fujimorismo, con mayoría absoluta en el Congreso, que luego fue cerrado, y por otro lado, su lideresa Keiko Fujimori estuvo presa. Alan García se suicida. Cae Vizcarra, PPK primero, después Vizcarra, después Merino, después está Sagasti, no sabemos cuánto tiempo más, y el Congreso se vuelve muy fuerte en sus tendencias, sobre todo hacia la izquierda, y aparecen nuevas fuerzas políticas como FREPAP y los santauristas, que van a seguir vigentes en los siguientes años. ¿Alguien hubiera imaginado en ese momento que se iban a cerrar Alas Peruanas, Telexub, Garcilaso, las olas migratorias que trajeron al Perú y dónde hubieran imaginado el Estado Islámico conquistando Siria, Irak y enfrentado por las mismas grandes potencias que coordinaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Hubieran imaginado esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y esta posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos, Irán o Corea del Norte? ¿Hubieran imaginado la salida de Inglaterra de la Unión Europea vía Brexit? ¿Hubieran imaginado esta democracia como la americana, por ejemplo, un presidente norteamericano como Trump, o quizás un brasilero como Bolsonaro? La movilización y convulsión social tremenda en Chile, el fin de las FARC en Colombia, y la cereza de las sorpresas, hubieran imaginado la pandemia de COVID, totalmente personal, familiar, laboral, la estabilidad económica del país y demás. Esa es la señal de nuestros tiempos, lo impredecible. Y en función de eso hay que construir la vida escolar. Y ahora quisiera hacer el ejercicio inverso. Tratemos de imaginar qué se viene en los próximos 10 años. Por ejemplo, un turismo cósmico y la llegada del hombre a Marte, una creciente polarización social con gobiernos dictatoriales, un predominio de las fake news frente a las noticias ciertas, grandes saltos en nanotecnología y biotecnología que harán interfaces entre hombre y máquina a manera de una especie de USB cerebral, ¿no? Con comunicación telepática por internet, usando unos chips o antenitas colocados en el cerebro. Va a colapsar el transporte terrestre y se van a incrementar las opciones aéreas con drones, pero además se va a congestionar el cosmos con satélites que van a chocar entre sí, van a interferirse unos a otros. Se va a extender el teletrabajo y el delivery. Va a llegar a su fin la clase media, porque las grandes transnacionales, que son principalmente 4, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon, sumadas,
a Airbnb, Tesla, Uber, Alibaba, Netflix, etcétera, van a definir el mundo del empleo. Ellos van a contratar a la gente más talentosa, mejor pagada, que son una minoría, y van a romper el mercado laboral para que los que sobrevivan lo hagan con sueldos muy bajos para casi de subsistencia, con lo que no van a poder competir. Eso es lo que se nos viene, y pensar es que la educación desde el pasado conocido ya no es relevante para intentar enfrentar el futuro desconocido, el futuro incierto. Y el problema para la educación es que ha estado acostumbrada a imaginar escenarios previsibles. Y los expertos son muy buenos para dar información del pasado, pero no para predecir qué cosa vendrá en el futuro. Hay dos autores, Tetlock y Gardner, que recogieron las predicciones de corto y largo plazo de 284 expertos reconocidos en los campos del saber más diversos, y les pidieron que señalen además la probabilidad de las ocurrencias de sus predicciones. El proyecto duró 20 años. Recopilaron 82.000 estimados sobre el futuro. El resultado fue un nivel tal de desacierto, de no acertar las predicciones, ni la probabilidad de que ocurran, que ellos titularon a su trabajo algo así como que los monos predicen mejor que los expertos, porque más alto era el azar que la predicción hecha por los expertos. El psicólogo alemán también, Gigerenzer, compiló las predicciones sobre las tasas anuales de cambio de euro a dólar a fin de cada año, hecho durante 10 años entre el 2000 y el 2010, con 22 de los más grandes bancos internacionales, el Berkeley, el Citicorp, el JP Morgan, el Chase, el América. Encontró que en 6 de los 10 años las predicciones no llegaban a ni siquiera acercarse a la tasa de cambio de fin de año. No estoy hablando de fin de década, de fin de año. Hacían predicciones en enero y verificaban en diciembre si se cumplieron o no. Y les digo todo esto, ¿por qué? Porque el reto de la educación, y por lo tanto de los valores, de las actitudes, de las capacidades de las personas, tiene que incorporar esta no linealidad a la que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a un futuro predecible. Y lamentablemente, si queremos vivir el futuro con las herramientas del pasado, lo único que podemos afirmar es que vamos a estar equivocados. Tenemos esta dificultad en la mente, ¿no es cierto? Que son estos paradigmas tradicionales del pasado que usamos para intentar resolver los problemas del presente o del futuro. Por ejemplo, el teléfono celular no funciona ni con las manivelas ni con los discados. Los caños de agua con sensores no responden ni al giro ni a la presión de la manecilla. Las puertas electrónicas no se abren girando la manilla ni corriendo la puerta hacia los costados. La luz activada por un regulador funciona con el botón on-off, pero no funciona con el on-off, sino que funciona con sistemas de rotación, giro, presión y demás. El cuidado de la salud para un resfrío no sirve para el COVID. En una entrevista que le hicieron a Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, le preguntaron cuál es el propósito de la educación. Y él contestó, cambiar lo que crees. No dijo cambiar lo que sabes. No dijo aprender más. Dijo cambiar lo que crees. ¿Y a qué se refiere? A esos paradigmas, esos estereotipos, esas creencias que heredamos del pasado y que nos sirven constantemente como referencia y que son tan difíciles de cambiar. Y al no cambiarlas nos cuesta trabajo adaptarnos a lo que viene porque todo nos parece
sorpresivo, todo nos parece inesperado, todo nos parece inusual. Hablemos un poco de los valores y de las actitudes. Si queremos hablar de adquirir o cultivar valores, hay que poder responder a la pregunta: ¿por qué fuma el médico que sabe que eso produce cáncer? ¿Por qué los jóvenes que saben que las relaciones sexuales sin protección pueden generar embarazos tienen relaciones sin protección? ¿Por qué tanta gente que sabe que las drogas y el alcohol excesivo dañan la salud los siguen consumiendo? ¿Por qué el criminal que sabe que puede terminar muerto o preso por sus delitos los sigue cometiendo? ¿Por qué el apostador adicto que sabe que lo puede perder todo sigue apostando? Obviamente no es un problema de falta de conocimientos, sino falta de consecuencia entre el conocimiento y el comportamiento. Y eso ocurre cuando se pretende enseñar uno separado del otro. Es decir, el conocimiento por un lado y la conducta, comportamientos, valores por otro lado. Y llegar al absurdo inclusive de que uno puede aprobar uno y desaprobar el otro. ¿Qué es lo que hace la escuela cuando dice que hay que enseñar, por ejemplo, ética o habilidades socioemocionales en cursos como educación cívica o religión o actividades como yoga, mindfulness, separadas de la actividad académica cotidiana habitual? Porque eso produce, y me voy a ir al extremo, referentes como Abimael Guzmán o Vladimiro Montesinos, que además de una larguísima lista de criminales y transgresores del más alto nivel, que intelectualmente son muy cultivados, sacarían 20 en una serie de cursos escolares, ¿no es cierto? Pero totalmente disociados de alguna consideración ética o emocional. Por lo tanto, la clave de la educación en valores está primero en asegurar que desde que son niños desarrollan la capacidad de reflexión y anticipación de las consecuencias de sus actos. Segundo, cultivar la fortaleza emocional y resiliencia para negarse a tentaciones y placeres de corto plazo. Juliana, Esta especie de censura interna, ¿no?, que les ayuda a prevenir las consecuencias posteriores. Y tercero, creo que me silenciaron, ¿no? No sé en qué parte me quedé, ¿me escuchaban? Sí, está bien, continúa León, solo fue un segundo aquí con un micrófono Ya. abierto. Ok. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo hablo de aprender a anticipar las consecuencias de sus actos, capacidad de reflexión, fortaleza emocional y resiliencia, censura interna, pensar en el futuro, no he mencionado una sola vez la palabra matemáticas, o la palabra comunicación, o la palabra religión, o la palabra historia, porque a diferencia de lo que el currículo tradicional nos hace pensar, de que todo es cuestión de aumentar horas y exámenes y clases en estas áreas, se está perdiendo la oportunidad de convertir las horas de clase en el escenario de poner a prueba todas estas capacidades y estas habilidades por el apuro de cumplir los programas, por el apuro de completar las pruebas y las tareas y los trabajos y demás. La pregunta a la luz de los antivalores que reinan en nuestra sociedad es qué rol tuvo la escuela en esa falta de educación significativa que evidencian sus egresados de hoy. Porque ¿quiénes son los egresados de hoy, de la escuela de ayer? Son las autoridades, son los funcionarios, son los burócratas y los ciudadanos comunes cuyas conductas no satisfacen. Lo estamos viendo todos los días con el lamento que tenemos de lo mal que está funcionando el gobierno, el Congreso, el país, el desacato de los ciudadanos a las consignas gubernamentales, etc. Todos ellos han ido al colegio, buena parte de ellos han ido a la universidad, y sin embargo tienen una cabeza cerrada,
tienen un egoísmo, una falta de empatía, que uno tiene que preguntarse dónde no se cultivó, dónde no se hizo lo que había que hacer para convertirlos en personas sensibles, empáticas, creativas, resilientes, respetuosas de la autoridad, cuando buscan el bien común, etc. ¿Dónde está eso? Bueno, aparentemente en la escuela de antes, con todos los cursos y horas y demás que tenían, incluyendo educación cívica, historia, religión, filosofía y demás, se olvidaron. Se olvidaron de los valores en el sentido de construcción de ciudadanía, de comportamiento público, de respeto a la autoridad cuando es por el bien común. Lo que ocurre es que en la escuela tradicional, con tal de que un alumno saque buenas notas y no haga bulla, nunca nadie le va a preguntar cómo estás. Porque se asume que está bien, pues, saca buenas notas, no hace bulla, no tiene problema de disciplina, entonces ¿para qué preguntarle cómo está, cómo se siente, si dentro de su mente no hay una especie de terremoto interno que lo está mortificando, etcétera? En el fondo, como que no nos importara lo que pasa con cada una de las personas. Para ser justos en un escenario como el del Colegio Talentos, tengo que hacer, por supuesto, excepciones, pero yo quería que me acompañen en un razonamiento un poco más colectivo de cómo está funcionando nuestra sociedad, porque nosotros no solamente tenemos un vínculo con el Colegio Talentos, tenemos un vínculo con la comunidad toda. Y entonces, reconociendo que el Colegio Talentos podría no responder exactamente a los cuestionamientos que estoy haciendo, sí les pido que lo asuman como parte de la cultura educativa peruana que tenemos que modificar. Les pregunto, ¿cuál de los dos círculos naranjas es más grande? Uno de los primeros retos en la educación de valores es la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Usar los anteojos del otro para entender por qué piensa como piensa. De modo que en lugar de descalificar al otro por estar equivocado, el esfuerzo está dirigido a entender al otro porque quizás ambos están en lo correcto. Tomemos el caso de esta ilusión de Ebbinghaus del círculo naranja. Fíjense ustedes, al preguntar cuál círculo naranja es más grande, para los campesinos tradicionales todos son iguales. En cambio, para los pobladores urbanos, en la figura de la derecha, el círculo naranja es más grande, cuando les preguntan espontáneamente. ¿Por qué en el caso de los campesinos tradicionales, cuando comparan los círculos dicen que son iguales, los naranjas, y en el caso de los urbanos, dicen que el círculo naranja del centro del lado derecho es más grande que el del lado izquierdo? La razón es que para los campesinos acostumbrados al pensamiento concreto, no afecta la presencia de los otros círculos, los que son grises. En cambio, para los pobladores modernos, acostumbrados al pensamiento más conceptual, la percepción se ve afectada por el contexto, ya que tienen una visión más holística de las cosas. Digamos, ven el bosque y no los árboles. Y por eso les parece que el círculo de la derecha anaranjado es más grande, porque el exterior los confunde y como miran el conjunto de manera holística, les parece que el círculo naranja del lado derecho es más grande que el círculo naranja del lado izquierdo, a pesar de que los dos son iguales. Lo que quiso mostrarnos Ebbinghaus es que las personas perciben cosas distintas dependiendo de su cultura, de su contexto, de su tradición, de sus hábitos, etc. Y eso es fundamental para la empatía, ponerme en el lugar del otro. Dicho sea de paso, un ejercicio similar hizo el psicólogo Nisbet de la Universidad de Michigan, que convocó a su laboratorio un grupo de alumnos criados en Estados Unidos y otro de igual número criado en China.
y lo sentó frente a computadoras e instaló sensores para monitorear el movimiento de sus ojos. Y luego, con intervalos de 30 segundos, le mostró una tras otra una serie de 36 figuras, como las que están ahí a la derecha, donde había un objeto en un fondo, por ejemplo, el tigre en el bosque, o un caballo en la pradera, y les mostraba estas imágenes a razón de 3 segundos cada una. Encontró un patrón bien interesante. Los norteamericanos se fijaban de inmediato en el objeto del primer plano, o sea, en este caso el tigre. En cambio, los chinos primero observaban el bosque, el contexto, la pradera. Lo que quiero decirles con esto es que la cultura de crianza marca una diferencia en la percepción de las cosas y eso súmenlo a los hábitos, los valores, las costumbres, los estereotipos, los gustos, las identidades y demás. Por eso es que si logramos entender que estas distintas percepciones no son superiores una a la otra, son distintas, podemos dar pie a una relación de mayor empatía. Quisiera comentarles una anécdota que creo que también puede ser interesante para la vida escolar, hablando de empatía. Recuerdo un programa de radio en el que me reuní con un profesor, un padre de familia y un abogado para hablar sobre esta reiterada costumbre de los alumnos de copiarse en los exámenes, que los alarmaba a todos, ¿no? Hablaron de la necesidad de frenar esta actitud por inmoral y que si no se corrige ahora se les enseñará a ser corruptos, ¿no? Para toda su vida. A mi turno yo discrepé, sosteniendo que el alumno que copia muestra un nivel de audacia, de iniciativa, de eficiencia, muy superior a sus compañeros. Porque si lo que el profesor quiere es que el alumno reproduzca en el examen aquello que aparece en el cuaderno, en el libro, ¿por qué habría de perder el tiempo memorizándolo? Es preferible que lo copie directamente de la fuente. Así se asegura además que va a ser una copia fiel del original. Y el profesor seguramente va a estar feliz de que el alumno sabe exactamente lo que el profesor le enseñó. Y no olvidemos, por si acaso, que aquel alumno que memoriza el contenido del cuaderno también está copiando. Porque aprender de memoria lo que el profesor dictó significa fotocopiar en la mente el contenido y reproducirlo después en el examen. También está copiando, no está pensando, no está razonando, no está creando su propia propuesta. Está copiando solamente que no del cuaderno directamente, sino indirectamente a través de su cerebro, su mente, su memoria. ¿Quieren que el alumno no copie de su cuaderno, de su comprimido? Es muy fácil. No le hagan preguntas que se puedan contestar copiando. Y se acabó la historia. Pero lo más importante en educación es que pocos se preguntan por qué copia un alumno. Primero, copia porque se puede aprobar copiando. Segundo, porque no entiende y se defiende memorizando, copiando. Tercero, por inseguridad. Si teme que el profesor no va a valorar sus ideas, se va a pegar a lo que dictó el profesor. En cuarto lugar, por hartazgo, porque se sienten desperdiciados cuando no se les exige pensar. En quinto lugar, por miedo al castigo, en caso de sacar una mala nota. Entonces, así como en el fútbol el jugador que comete un foul, o en la economía informal el que vende en la calle sin licencia, siendo transgresiones a las normas establecidas, también el alumno que copia sabe que es una transgresión y se arriesga a la sanción. Pero esa transgresión no es una inmoralidad. Más inmoral sería el profesor que pretende adoctrinar a un alumno, obligándolo a someterse a un régimen que desprecia su inteligencia. Eso es algo deshonroso. Y entonces lo que tenemos es una tendencia a estos juicios asimétricos. Yo estoy bien, y si algo sale mal, es culpa del otro.
Resulta difícil mirarse al espejo y preguntarse por qué estoy haciendo mal aquello que hace que las cosas no funcionen bien. Ese egoísmo indica una tremenda falta de empatía con el otro y escasa humildad para reconocernos como imperfectos. Si no cultivamos esos valores en casa y en la escuela, reproduciremos los males que teóricamente queremos combatir. Viene ahora la pregunta si los valores se enseñan o se construyen. La escuela tradicional cree que se enseñan al estilo curricular, depositándolos en algunas asignaturas, ¿no? Como educación cívica, religión o instrucción premilitar. Sin embargo, hay suficientes evidencias de que eso no funciona, porque los valores se construyen en la interacción entre las personas y en la manera como se aplican las reglas de convivencia en la familia o la institución educativa o laboral. Si la escuela tradicional empuja hacia el individualismo, la competencia de unos contra otros, a jerarquizar y hacer rankings de puestos o notas, que califican a unos de buenos alumnos y otros de malos alumnos, no se podrá educar en los valores de la cooperación, la solidaridad, la generosidad y, en última instancia, el amor. Se entiende que en un mercado de bienes y servicios la competencia produce ganadores y perdedores. Pero la escuela no es un mercado y no debería producir perdedores. Todos deberían tener el derecho de ser ganadores, es decir, cultivar sus capacidades particulares y triunfar en base a sus fortalezas, y con ello ser una persona digna entre pares. Vamos a ver algunas formas en que la pedagogía puede contribuir a desafiar la mente para generar esta reflexión que conduce a valores. Esta buena educación que no parametra las mentes, que respeta la diversidad, que alienta a los alumnos a construir sus puntos de vista, escuchándose unos a otros, evidenciando tolerancia, respeto, colaboración, empatía, humildad. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una forma de hacerlo. Presentar temas provocadores, temas polémicos, que desafían y desequilibran, y que empujan a los estudiantes a explorar alternativas, asombrarse, dudar o incomodarse. Puede empezarse con una pregunta simple, potente, una imagen provocadora, una encuesta, una noticia polémica, una historia de vida con alguna curiosidad o suspenso, una tragedia, una aventura. En la lámina que les estoy mostrando, vemos una serie de provocaciones usando solo imágenes. Cualquiera de ellas puede dar lugar a una clase completa. Y el profesor no tiene que dictar nada. Simplemente mostrar la imagen y preguntar qué reacción les produce la imagen y empezar a escuchar los distintos puntos de vista. Y una vez que los distintos puntos de vista, generalmente discrepantes o diversos, llegan a algún tipo de conflicto, decir, bueno, ¿cómo resolverían ese conflicto? Lo más importante es que se ponen a pensar en temas que tienen que ver con valores. Fíjense, otra manera de provocar, acá tengo unas fotos de los ganadores del premio Pulitzer en distintos años. Cada foto puede dar lugar a una clase completa, una historia completa. Pero los alumnos tienen que leer, emocionarse, sentirse empáticos, relacionarse, contextualizarse, ubicarse en el lugar del otro, pensar cómo piensa el otro, cómo sufre el otro, cómo valora el otro. Preguntarse qué haría uno en esa situación, si uno fuera ese niño o si uno fuera el soldado. Ahí a la izquierda tienen ustedes una foto de un niño sudanés y este animal esperando que se muera para comérselo,
saben que el fotógrafo se suicidó porque no toleró la pregunta, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué te dedicaste a tomar la foto y no hiciste nada para cambiar esa situación? Es decir, ¿por qué no te saliste de tu rol profesional y te conectaste con el lado humano que decir, tengo que ahuyentar esa ave para cuidar al niño? Y esto realmente lo llevó a este fotógrafo a un nivel tal de depresión que al final se mató. Aquí tienen ustedes otras fotos que muestran cómo con una sola imagen ustedes pueden hacer un curso de historia completo. Miren, con la imagen del centro, ustedes pueden construir toda la historia del siglo XX. Todo el problema del terrorismo internacional, el problema del mundo árabe invadido por las tropas extranjeras, los gobiernos dictatoriales, los actos suicidas, el símbolo del poder económico norteamericano en Manhattan. Pueden hacer un curso completo a partir de una foto, o la de la derecha, de un homeless en una caja de cartón comiendo lo que puede. Ahí tienen ustedes la posibilidad pedagógica de la educación de valores que va mucho más allá de un curso de educación cívica o de filosofía que yo no digo que no sean útiles cuando son el espacio para discutir y tratar estas cosas. Pero estas cosas no son potestad de educación cívica porque pueden ocurrir en física, en química, en biología, en matemática, en literatura, en todas las áreas, que es donde se construyen los valores. Otra forma de provocar la reflexión ética es usar preguntas que motivan a pensar, a especular, a plantearse hipótesis. Por ejemplo, se puede provocar a los alumnos preguntando, ¿qué harías tú con los monumentos de los personajes de la historia que se ha descubierto que eran racistas y genocidas en su tiempo, como Cristóbal Colón o Thomas Jefferson? ¿De qué modo la corrupción hizo perder territorios al Perú? Si tú fueras médico de una UCI, ¿cómo decidirías a quién darle el único respirador mecánico si hay 3 enfermos que lo necesitan? ¿Qué harías con los presos hacinados en cárceles donde puede cundir el COVID fácilmente? ¿Tú robarías para conseguir un medicamento que salvaría la vida de tu mamá? ¿Cuántos afinadores de piano crees que hay en el Perú? Que es una pregunta bien interesante. También podemos provocarlos con dilemas, ¿no? Acá tienen los famosos dilemas de justicia, ¿no? Que plantea este profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto? En el lado de la izquierda presenta el caso de un tren descarrilado sin frenos y en un lado del riel hay 5 personas y en el otro hay una y hay un operador de los desvíos que puede decidir si hace que el tren siga de frente matando a 5 o si vaya por el costado matando a 1. ¿Qué harías tú si estuvieras en ese lugar? El común de la gente suele decir, bueno, lo desvío para matar a 1 en lugar de 5. ¿Y si ese 1 es tu mamá? ¿Harías lo mismo? ¿O eventualmente tienes que intervenir y decidir a quién va a morir? ¿Ese es tu rol? En la derecha también uno de esos dilemas de náufragos que se terminan comiendo a uno de los pasajeros porque si no, no pueden sobrevivir. Son situaciones muy complicadas, muy complejas, pero que llevan al extremo el razonamiento ético. Y eso es lo que tenemos que lograr con nuestros alumnos para que en lugar de contentarse con lo cómodo, con lo que ya está arreglado en los libros, tenga que confrontar situaciones extremas para ver cómo pone en juego sus valores, su visión de mundo y de sociedad. Otra manera de incentivar una cultura de valores es provocar una actitud digamos, en relación a las fuentes de información actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen ustedes ahí, ¿es bueno o es malo consumir leche, por ejemplo, o carnes rojas? ¿Qué es mejor? ¿Comprar un carro que funciona a gasolina, a gas, alcohol, un carro eléctrico?
Tomemos en cuenta que hay un serio problema por saber cuál es la verdad científica de la información, sobre todo en áreas como alimentos, cosméticos, medicina y farmacéutica. Fíjense ustedes que había una época en que era muy chic fumar, sobre todo cigarros mentolados para las mujeres. Se usaba el asbesto para proteger de las inclemencias del clima. La FDA aprobó en un primer momento la hidroxicloroquina para usarla contra el COVID y después la canceló. Toda esta corriente de gente que dice que el autismo está asociado a las vacunas. ¿El vino de verdad es bueno para la salud? ¿Tomar una copita de vino tinto al día o dos? ¿O esa es una propaganda de las empresas que producen vino? Acá tienen ustedes, por ejemplo, una confrontación entre los científicos de la Universidad de Harvard, Oxford y Stanford en Estados Unidos y los científicos británicos. Los científicos de Estados Unidos decían que hay que permitir que se alcance la inmunidad colectiva frente al COVID y evitar tantas restricciones y confinamientos. Los ingleses, en cambio, 4.000 científicos, criticaban esa declaración de Barrington y más bien decían que los gobiernos deben imponer restricciones para evitar la expansión del COVID. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo correcto? Y si las dos son viables, ¿qué harías tú a la hora de tomar una decisión? Si tú fueras gobernante, ¿qué harías? Si fueras ministro de Salud, ¿qué harías? Tienes dos fuentes prestigiadas que te dicen exactamente lo contrario. Ese es el tipo de confrontaciones que tienen una connotación científica y académica, pero que evidentemente no son una verdad única. Y por lo tanto, es el hombre el que tiene que decidir, es la persona la que tiene que decidir. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo equipamos a los alumnos para que lo puedan hacer. Una de las formas de no perder perspectiva ética y empatía por el prójimo es no juzgar fuera de contexto, ni mirar el bien y el mal del pasado con los ojos de uno mismo en el presente. Por ejemplo, el sacrificio humano solía ser normal y natural para apaciguar a los dioses para que la lluvia. La esclavitud y segregación racial que se practicó durante milenios, inclusive por los fundadores de Estados Unidos, que declaraban que todos los hombres iguales. En 1996, 2/3 de la población de Estados Unidos declaraba que todos los hombres son iguales. Perdón, declaraban que estaban en contra del matrimonio homosexual. Hoy en día el porcentaje es exactamente al revés. 2/3 son favorables. Cada época, cada contexto tiene un ecosistema de costumbres, valores y demás que si uno no se conecta con ellos, no puede juzgar con un criterio ético, digamos, porque uno pretende que el contexto de antes se juzgue con los ojos de hoy. Quiero compartir con ustedes un video de 3 minutos del año 1947 en el que el Parlamento argentino estaba discutiendo si las mujeres debían votar. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Me permito manifestarme al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso algunos de todos los que estamos aquí presentes piensan que existe en el mundo varón alguno capaz de dar la luz?
afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Quiero refutar una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Señor presidente, insisto, señor legislador, que me demuestre lo contrario. Señor presidente, no me intimida la invitación del legislador, no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Gracias a Dios. Me alegra que ha sido reconocido. No, digo gracias a Dios que no soy paciente tuyo. Como se darán cuenta, es digamos, intentar juzgar esto con los ojos de hoy, no tiene mucho sentido. Hay que ubicarse en época, pero el video debe servirnos para entender también no solo la actitud empática, humilde, no prejuiciosa, que requiere que uno entienda en qué contexto se dieron los hechos, sino también el animar a la gente a que se motive por mejorar el mundo y darle motivos para luchar, para dejar de lado los paradigmas que consideran obsoletos y elevarlos a niveles superiores de convivencia digna y humana. El reto de los estudiantes es resolver cuándo se sumarán a la mayoría, por ejemplo, contra la violación de los derechos humanos, y cuándo serán minoría, así sea de uno, dispuesto a dar la pelea para cambiar el mundo en aquello que sus convicciones le enseñan que está mal. Por ejemplo, el genocidio, el racismo, la diferencia entre hombres y mujeres que hemos mencionado. Es decir, los estudiantes tienen que entender que en el mundo los valores tiene sentido sumarse a una mayoría frente a ciertas convicciones morales, pero también tiene sentido convertirse en un confrontador, así sea minoría, así sea uno como ese hombre chino que está frente al tanque en Tiananmen, que decide que se la juega solito contra el gobierno de 1.000 millones de personas. O nuestros héroes como Bolognesi, o Mandela, o Lech Walesa, que lideró el movimiento contra la opresión rusa en Polonia. También tenemos que aprender a ser minoría. ¿Y qué significa eso? Que en todo grupo humano hay que escuchar y respetar también al que es disidente, al que piensa distinto. En lugar de aplastarlo, escucharlo. No tenemos que estar de acuerdo con él, pero quizás ese uno que es minoría hoy, sumado a otros unos más, en algún momento sea una masa crítica que permita cambiar las cosas, como en su momento también lo hizo, por ejemplo, Martin Luther King. Y se requiere, para terminar, mucha humildad y empatía si queremos hablar de valores. Y voy a ir terminando recordando que vivimos en una época polarizada, que empuja a estar a favor o en contra de cualquier tema debatible. Según tu postura, los contrarios te acribillan desde las redes sociales. Trumpistas y antitrumpistas, fujimoristas y antifujimoristas, liberales y socialistas,
los convencidos de la igualdad de género y los que piensan en que con mis hijos no te metas, los que están en pro del aborto, la eutanasia, el consumo libre de marihuana, y los que están en contra. No es casualidad que es la misma época en la que los filtros de Google, el círculo de amigos de Facebook y las alertas de noticias específicas solo nos conectan con personas afines a nosotros en sus miradas, opiniones y prejuicios. En ese contexto, la educación en valores debe girar en torno a la humildad y la empatía, aquellas que te llevan a ponerte en el lugar del otro y entender que para construir una comunidad hay que aprender a hablar y conciliar con personas que pueden tener puntos de vista muy distintos al tuyo, y a partir de eso cooperar. Por eso es tan importante que se aproveche en toda clase, de toda situación polémica, para debatir puntos de vista distintos, respetándolos, aunque no se llegue a acuerdos. Tenemos que distanciarnos de la presión de la cultura del selfie, del yo, de lo mío, de lo propio, porque somos seres sociales que requerimos de las interacciones con los otros, porque es ahí donde aprendemos a colaborar, a hacer amistades, a confiar, a amar, todo lo cual nos protege de la soledad que nos hace tan vulnerables a la angustia y a la depresión. Necesitamos hablar, convivir y conciliar con personas que no son como nosotros para desarrollar la empatía necesaria para vivir en paz. Menos yo y más nosotros. Podremos enfrentar cualquier futuro sin miedo, siempre y cuando sepamos que no lo enfrentaremos solos. Por el bien del futuro yo, fortalezcamos en el presente el nosotros. Muchas gracias. Como siempre, León, muchísimas gracias. Una excelente conferencia, claro, pero además qué rico contenido para cada uno, ¿no? Qué forma de ver lo que está sucediendo, qué importante reconocer lo que pasa a nuestro alrededor, qué hacer con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que educamos a nuestros niños a través del ejemplo. Y además, qué bueno saber que todos juntos podemos hacer las cosas mejor, a estar pensando en ese ego que siempre ha sido, ¿no? O sea, generalmente en las historias decimos yo soy, yo he sido, yo voy, mucho egoísmo, ¿no? Y ahora esta ventana que se abre para decirnos que tenemos que estar juntos para salir adelante. Muchísimas gracias, León. Vamos a dar oportunidad para que puedas responder algunas de las preguntas o comentarios de los padres de familia. No sé si alguno, por favor, si levantan la mano en la asistencia remota o si piden el micrófono, ustedes me dirán, o si escriben en el chat también. Aquí tenemos ya una pregunta de la familia Lau. León, te la voy a leer. Dice así: ¿deben los colegios reemplazar o complementar la educación en valores que debemos enseñar a nuestros hijos en casa? Bueno, toda la conferencia ha girado en torno a cómo el colegio puede contribuir con su práctica pedagógica, su organización, su visión de comunidad a la educación en valores. Pero digo nuevamente contribuir porque hay una máxima en educación que creo que es infalible. Cuando el hogar y la escuela están alineados, ganan los hijos. Cuando el hogar y la escuela están distanciados, separados, confrontados, alejados, pierden los hijos. Es así de sencillo. Es verdad que hay niños y jóvenes que en un hogar disfuncional, gracias al colegio, encuentran un espacio de salvación, de recuperación. Pero hay muchos que no tienen esa fortuna porque, nuevamente, es impredecible. No sabemos
¿Qué niño, a pesar de las dificultades de su hogar, va a encontrar en la escuela el trampolín al bienestar? ¿Y qué niños van a tener que quedar aplastados por la dificultad del hogar, haga lo que haga el colegio? También es cierto la inversa, dicho sea de paso, en el Perú. Ustedes saben que hay colegios que son muy maltratadores, niños que pueden venir de un hogar muy bien funcional, muy bien armado, muy bien articulado, y los chicos pobrecitos en el colegio la pasan muy mal. Entonces, nuevamente, el secreto está en que ambos factores estén alineados, crean en lo mismo, cada uno con las herramientas y roles que le corresponde, pero tienen que creer en lo mismo. Gracias, León. No sé si hay alguna otra pregunta, un padre de familia. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias por su apoyo a nuestra familia escolar. Siempre será muy grato tenerlo entre nosotros. Buenas noches, dice aquí, considerando que la interacción es clave para afianzar valores, ¿qué recomienda para que los chicos interactúen durante el aislamiento social? Los grupos de amigos son muy pequeños. Bueno, yo creo que todos estamos viviendo confinados, pero creo que la pantalla puede servir como una ventana al mundo. Y si bien es cierto, es deseable que los chicos se encuentren, digamos, corporalmente, físicamente, mientras eso no sea posible, cuando menos la comunicación virtual es una posibilidad. No se olviden ustedes que si los niños solamente interactúan en casa con papá, mamá, hermanos, hay un estrés, hay un agotamiento, hay una reducción de su espacio vital que tiene que expandirse, tiene que abrirse. Además, un hermano no es un par para un joven. El padre y la madre no pueden sustituir a su enamorada o a su novio o a su amigo íntimo para las conversaciones o la comunicación de afectos. No hay forma. Entonces, mientras vivamos en pandemia, encerrados, aunque sea la comunicación por teléfono, por chat, por digamos, la pantalla, en algo alivia esta tensión. Junto con eso hay casos de familias que se conocen bien, que saben que se cuidan, que están sanos y que deciden juntarse manteniendo la distancia, pero encontrarse en un parque o montando bicicleta o haciendo alguna actividad que los cuide, pero a su vez los conecte. Pero esas ya son decisiones de cada uno en el contexto de su propia realidad, ¿no es cierto? Mi nieta, que tiene año y medio, ha estado año y casi un año entero viviendo aquí en mi casa con mi hija, mi yerno, mi esposa y yo, porque era la única manera de asegurar que estemos juntos, porque si no, ¿cómo visitábamos a nuestra nieta o ella a nosotros? Ella se ha pasado 8 veces entre los 6 meses o 7 meses y casi año y medio sin tener contacto con un solo niño. Y cuando ya mi hija se puso de acuerdo con una amiga que se cuida mucho para que sus hijos respectivos se encuentren, no se imaginan ustedes, en 2 encuentros, los saltos que se producen en los aprendizajes de los chicos, aprendizajes sociales. Uno de ellos, el amiguito de mi nieta, era muy tímido, muy introvertido, y mi nieta es muy expansiva, muy saltarina. Y este niño, solamente por estar con mi nieta, empezó a saltar. Empezó a perder el miedo de tirarse, porque como hay una niña a su costado que lo hace, se sintió motivado. Bueno, en la vida iban a poder sustituir esa experiencia haciendo que la mamá salte sobre el niño, ¿no es cierto? A lo que voy es a que el contacto físico, sin ninguna duda, es fundamental. Imagínense ustedes que aman a sus hijos, sus hijas, sus esposas,
esposos le tengan que dar un beso por la pantalla, a diferencia de darle un beso personal, emocional, físicamente. O sea, es la misma cosa. O sea, tenemos un impedimento, pero una de dos: o nos aislamos, deprimimos y nos tiramos un tiro, o decimos, bueno, dentro de la realidad en la que estamos, ¿cómo hago lo más posible para aliviar mi limitación? Ese es el reto. Qué importante lo que nos dices. ¿Cuánto nos haces pensar, León? Yo creo que cada una de las familias aquí presentes, los maestros, vamos a repasar toda esta hora de aprender a crecer y vamos a tener esta perspectiva mañana también frente a nuestros hijos, ¿no? Como tú mismo dices, no nos queda otra, entonces hay que adaptarnos a la situación y procurar lo que sea mejor para todos, ¿no? Pensando en nosotros, que es la palabra clave, ¿no es cierto? Voy a leer si hay alguna otra pregunta o si alguien quiere participar también. Vamos a retirar la negación. Pueden abrir su micrófono, por favor, si desea algún padre y familia. Estamos cerrando esta reunión, así que ¿Qué si tal? alguno desea compartir. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, no sé si me Adelante. escuchan. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, León? Buenas noches. Lucía, te saluda Carlos. ¿Cómo están? Quería compartir algo. Me llamó mucho la atención el comentario que hizo León sobre el por qué el médico que sabe que el cigarro hace daño, él sigue fumando, ¿no? Continúa fumando. Yo le voy a comentar algo, quiero compartir algo. Yo trabajo en un sitio donde es donde el lugar es muy hostil, ¿no? Y hay algo que nosotros nos enseñaron que se llama exceso de confianza. ¿Ok? Y este exceso de confianza es el que te lleva al error, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar este exceso de confianza en nuestros hijos, ¿no? Y decir que, bueno, somos seres humanos, podemos fallar y eso. Bueno, yo recuerdo mucho digamos, una anécdota, una discusión entre un padre que fumaba, tenía un vicio, y le decía a su hijo que no fume. Y entonces la discusión era: ¿cómo tú, que fumas, le puedes decir a tu hijo que no fume? O sea, eres un mal ejemplo y todo lo demás. Y yo decía, sí puede, con una condición: que parta del principio de la debilidad del padre para dejar de fumar. Y que le puede decir a su hijo, por ejemplo, yo soy débil y no logro vencer el cigarro a pesar de que me hace daño, y espero que tú seas más fuerte que yo y sí puedas confrontarte con no fumar. Y como padre que se da cuenta que fumar hace daño, aunque yo no lo pueda limitar en mí mismo, yo espero que tú sí te limites. Entonces, un automatismo de decir, bueno, si el padre fuma, no puede decirle nada a su hijo, se convierte en el padre que se comunica desde adentro, desde su humildad, desde su reconocimiento de que él es falible con su hijo y le recomienda lo que considera correcto, adecuado y demás. Entonces, yo en ese sentido nunca he sido partidario de estos slogans, ¿no? Los padres son ejemplo, o ese tipo de automatismos que están descontextualizados. Un hombre en prisión porque cometió delitos puede ser un excelente padre. En sus afectos, en sus vínculos, en sus escritos, comete errores, va preso, tiene que pagar las consecuencias, pero eso no quiere decir que no pueda aspirar a que su hijo no cometa esos errores. Siempre y cuando reconozca su propia dificultad, debilidad, flaqueza,
Y siempre y cuando además los chicos hayan sido conscientes del esfuerzo que hace por cambiar eso. Entonces, a tu pregunta sobre el médico que fuma, el objetivo de la lámina era decirles, no basta saber que algo está mal. Hay que estar entrenado, digamos, emocionalmente, para que si yo sé que eso está mal, entonces hago el esfuerzo por evitarlo o prevenirlo. Y eso requiere una integración entre el saber, la emoción y los valores. Esa es la integración que yo estaba tratando de presentar como importante a la hora de tratar cualquier tema que ocurre en la vida familiar o escolar. Gracias. De acuerdo. ¿Alguna intervención más? Bien. León, muchísimas gracias. Ha sido todo tan claro que, como ya lo dije, nos quedamos pensando, ¿no? Y eso es bueno, reflexionar en nuestra labor como papás, como maestros, y continuar. No sabemos, como dijimos al principio, cuándo va a terminar esta situación, pero mientras tanto hay que hacer lo que podamos hacer mejor, ¿no? Por nuestros niños y por nosotros también, por cada una de las familias. Si me Una vez permite, más. Sí, Lucía, yo a veces uno en clase dicta una clase y después le pregunta a los alumnos, ¿alguna pregunta? así es. Y nadie pregunta nada. Y a veces uno puede suponer de que eso es porque o no entendieron nada o entendieron todo, pero yo diría que más bien es señal de que hay cosas en las que hay que pensar y no necesariamente hablar. Y Así entonces es. yo interpreto el silencio, la dificultad de preguntar algo, etcétera, como una especie de esfuerzo por pensar qué significa todo esto para nuestras vidas, porque puede ser que las preguntas vengan mañana o pasado. Pero por ahora me parece bien que haya este estado de quedarse pensando. Me parece bien. Sí, yo totalmente de acuerdo. Pienso lo mismo que tú. Además, en el chat están siempre las gracias justamente por estas reflexiones, por este binomio escuela y padres de familia, por tu presencia que siempre nos ayuda a crecer. Así que sí, yo también creo lo mismo, León. Nuevamente, muchísimas gracias. No siempre estás en las escuelas, pero yo creo que siempre estás en nuestras mentes, en nuestra pedagogía. Tus palabras siempre son fértiles aquí en Talentos, así que seguimos trabajando. Te deseo lo mejor este año también como director del Colegio Aleph, que todo resulte bien. Nosotros también comenzamos el primero, así que tenemos esta expectativa de un gran año. Te comentaba que cumplimos nuestras bodas de plata este año y por eso lo hemos llamado el mejor año de todos, así que esperamos que eso sea profecía, esperamos que sea así. Bien, tus palabras finales, León, para despedirnos de todos y nuestra gratitud también como colegio por la presencia de cada uno de los padres de familia y maestros aquí presentes. Bueno, la verdad es que a mí me encanta ir al Talentos o estar en contacto con el Talentos. Primero porque lo he visto crecer, creo que hace más de 15 años o algo así, que voy a Trujillo para acompañarlos en alguna actividad. Y lo he visto crecer, la estimación que le tengo a Lucía y a Jimena, que siempre han sido tan generosos y amables al invitarme y al, digamos, ayudarme a compartir con ustedes estos momentos, de manera que me encanta escuchar de que ya están de aniversario y que siguen creciendo y que la reputación del Colegio Talentos también va más allá de Trujillo, porque Lucía se da vueltas por todo lado, encarnando un poco digamos, la imagen de Talentos, ¿no? Y dejando bien puesto el nombre de Talentos. Así que muchas gracias por la invitación, y nuevamente a su disposición para el futuro. Sí, quedamos en contacto.
Señores padres de familia, una excelente escuela, un primer año que comience así, qué lindo, cuánto entusiasmo, cuántas ganas de crecer juntos. León, muchísimas gracias por haber estado entre nosotros y sigamos, una palabra que nos caracterizó el 2020 y tiene que continuar en este 2021. Buenas noches a todos, muy amables por estar aquí. Muchas gracias, León. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas Gracias, Lucía. Buenas noches. Gracias, buenas noches. No, gracias, Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Luego, gracias. Buenas noches, Lucía. Hasta luego, Leo. Buenas noches. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por la escuela. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Leo. Hasta mañana, Lucía. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias por su presencia. Gracias, León. Buenas noches. Con todos. Muchas gracias. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Gracias, Lucía. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que Hasta descansen. luego. Muchas gracias. Encantado Buenas con noches, todos. gracias. 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 Gracias, Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gusto de verlos. Buenas noches. Gracias, Lucía, siempre. Ya nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un abrazo Buenas a todos. Buenas noches. Gracias, Lucía. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Víctor, buenas noches, qué gusto verte. Siempre presente en las escuelas, Víctor. Siempre no las perdemos, tratamos de... Claro que sí. Susana también está escuchando acá la... Qué bueno, no te has perdido ninguna. Sí, tratamos de... La verdad que nos ayuda mucho porque, o sea, lo que estamos viviendo es algo nuevo. Y siempre nuevas experiencias nos ha hecho pensar mucho de que verdaderamente a veces no estamos mirando lo más profundo, ¿no? Así Pero es. sí, siempre aprendemos. Sí, qué Muchas bueno. gracias. La hemos grabado, así que mañana la pasaremos en un enlace para quien quiera repasar. Excelente. Les agradezco.